Buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela López Echeverry. Soy estudiante del segundo semestre de maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano. Y hoy les voy a hablar acerca de la investigación cualitativa. Unas definiciones en la investigación cualitativa como lo son la etnografía. ¿Qué es la etnografía? La etnografía es un enfoque cualitativo que busca entender lo que son las prácticas, las creencias, las costumbres, los comportamientos ya sea de un grupo cultural o social, pero esto visto desde la perspectiva de cada participante. La etnografía tiene tres características. Está la observación del participante, el trabajo de campo extenso y la descripción detallada. La observación del participante, en ella el investigador se involucra directamente en el contexto de esta comunidad, estudiando y participando activamente en las actividades diarias. Es decir, que la persona que va a investigar tiene que irse a este lugar y estar durante una larga instancia en este sitio para poder entender cuáles son las costumbres y las creencias de estas personas. El trabajo de campo extenso. La etnografía generalmente implica una larga estancia en el campo para obtener una comprensión profunda del grupo. Es decir, que no basta con que sea una estancia corta, tiene que ser una estancia larga para así poder, digamos que recopilar más datos y entender realmente cómo es el comportamiento y las creencias de esta cultura. Las descripciones detalladas se enfocan en describir los aspectos cotidianos y los significados de los miembros de la comunidad asignan a sus acciones y creencias. Como ya ha compartido durante algún tiempo con estas personas, puede fácilmente describir cuáles son los aspectos cotidianos como si esta fuera su propia cultura. El objetivo de la etnografía busca proporcionar una representación rica y detallada de una cultura o subcultura desde la perspectiva interna de los miembros del grupo. En segundo lugar, tenemos la etnografía virtual. La etnografía virtual se utiliza para estudiar culturas y comunidades en entornos digitales como redes sociales, foros en línea, videojuegos, blogs, entre otros. Esta también tiene tres características, que es la observación en línea, la interacción indirecta y los contextos digitales. La observación en línea es cuando el investigador estudia los comportamientos y las interacciones que tienen, digamos, las personas en las plataformas digitales, sin necesidad de que tenga que desplazarse físicamente para poder obtener esta información. La interacción indirecta, en muchos casos, pues los observadores no tienen que participar directamente, sino que pueden observar de una manera pasiva, pero también pueden interactuar con miembros de la comunidad digital y así recopilar los datos que se necesitan. Los contextos digitales. El enfoque se centra en cómo se construyen las identidades, relaciones y significados en entornos mediáticos. O sea, lo que se basa allí es ver cómo es el comportamiento de las personas en un entorno virtual, cómo se comportan las personas en las redes sociales, en los foros en línea o en los videojuegos, porque son comportamientos totalmente diferentes. Y por último, el objetivo de la etnografía virtual es entender las dinámicas culturales y sociales que se entregan que se entregan o que emergen en las plataformas virtuales o comunidades virtuales, explorando la tecnología y viendo cómo ésta puede afectar o no a las interacciones de las relaciones interpersonales con seres humanos. La teoría fundamentada. Esta teoría es un enfoque de investigación cualitativo cuyo objetivo es desarrollar teorías a partir de los datos recolectados en lugar de probar teorías preexistentes. Esto también tiene tres objetivos. El primero es la inductiva, la codificación y la teoría emergente. La inductiva, a diferencia de otros enfoques que comienzan con una hipótesis, la teoría fundamentada genera teorías basadas en los datos recolectados. La codificación. Los datos se analizan a través de un proceso de codificación, identificando patrones y categorías que emergen de los datos. La teoría emergente. La investigación se enfoca en construir teorías que están directamente relacionadas con los datos, los cuales luego pueden ser aplicadas a otros contextos. Y por último tenemos el objetivo. El objetivo de la teoría fundamentada es desarrollar teorías explicativas que sean fundamentadas en los datos empíricos recolectados, a menudo para fenómenos poco investigados. Tenemos también la investigación en acción. La definición de esta es que es un enfoque participativo y corporativo que busca resolver los problemas prácticos mientras se genera un conocimiento, involucrando a los participantes en el proceso de investigación.
Las características de esta investigación-acción también son tres. Está el ciclo de acción-reflexión, la participación activa y el cambio social. El ciclo de acción-reflexión consiste en que este enfoque se basa en un ciclo continuo de acción, reflexión y replanificación para mejorar la situación específica. La participación afectiva, los miembros de una comunidad que son los actores pues involucrados en el problema son colaboradores activos en el proceso de investigación porque a través de ellos se van a poder recolectar los datos que se necesitan. El cambio social, la investigación-acción tiene un fuerte enfoque en la transformación de lo que es la realidad social y la mejora de las condiciones de vida de los participantes. El objetivo de esta investigación-acción es resolver los problemas prácticos en contextos específicos mediante un proceso colaborativo y reflexivo, con un énfasis en el cambio social y la mejora en la práctica. Luego tenemos el estudio de caso. La definición del estudio de caso es un enfoque cualitativo que se enfoca en una investigación exhaustiva y detallada de un caso específico, ya sea una persona, un grupo o una organización o un evento. También tiene tres características. Estas características cabe resaltar que también pueden ser los análisis, las formas de análisis de datos o los instrumentos de recolección. La definición del estudio de caso es un enfoque cualitativo que se enfoca en una investigación exhaustiva, detallada de un caso específico, ya sea de una persona, un grupo o una organización. Tiene tres características que son análisis profundo, múltiples fuentes de datos y la contextualización. El análisis profundo, el estudio de caso, permite una comprensión profunda del caso específico. Es decir, que le permite como poder corroborar o explorar las complejidades que pueden haber en esa investigación y teniendo en cuenta los contextos y las variables que pueden afectar a X población. Múltiples fuentes de datos. Se pueden usar diversas fuentes de datos como lo son la entrevista, la observación, los documentos, los informes, las encuestas, entre otros. La contextualización. El investigador busca comprender cómo los factores contextuales influyen en el caso y cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. El objetivo. Explorar y comprender un fenómeno o proceso en profundidad con su contexto específico con el fin de proporcionar una visión rica y detallada del caso en concreto. Y por último tenemos la fenomenología. La fenomenología tiene un enfoque cualitativo que se centra en la experiencia subjetiva de los individuos y en cómo perciben y entienden el mundo que los rodea. También tiene tres características que son el enfoque en la experiencia vivida, la reducción fenomenológica y las entrevistas en profundidad. El enfoque en la experiencia vivida, la fenomenología se interesa por ver cómo las personas experimentan fenómenos en su vida cotidiana, buscando entender el significado que dan a esos fenómenos. No, aunque digamos a todas las personas nos ocurran cosas iguales o similares, no todos ven estos fenómenos con el mismo significado. Cada uno desde su punto de vista y desde sus creencias y desde lo que ha vivido puede darle una perspectiva diferente a cada fenómeno que viva en su vida cotidiana. La reducción fenomenológica. El investigador trata de poner entre paréntesis sus propias interpretaciones y prejuicios para acercarse lo más posible a la perspectiva de los participantes. Es decir, en este caso, que aunque el investigador pueda tener su propia historia o su propia opinión o sus propias conclusiones al respecto, él trata de dejar de un lado lo que él piensa para poderse adentrar a lo que piensan las personas que están viviendo el fenómeno. Entrevistas en profundidad. Se utilizan entrevistas profundas y detalladas para explorar las experiencias y los sentimientos de los participantes en relación con un fenómeno específico. El objetivo de la fenomenología es comprender cómo los individuos experimentan y dan significado a sus experiencias, buscando desentrañar los aspectos esenciales de cada vivencia. Y por último tenemos las referencias bibliográficas de donde se obtuvo esta información. Muchas gracias.